de flores, pásenle, señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Con mi garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar. Si a la señora o al patrón les ha gustado mi canción, no más que aplaudan para saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar, porque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa y que sabe lo que piensa. No te enamores de una mujer que sabe volar, una mujer segura de sí misma. No te enamores de una mujer que ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir el espíritu en carne. Y mucho menos de una que ame la poesía o que se quede media hora contemplando una pintura y sepa vivir y disfrutar de la música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y sea rebelde y sienta un inmenso horror ante las injusticias. Una que no le guste para nada ver la televisión, ni de una mujer que es bella sin importarle las características de su cara o de su cuerpo. No te enamores de una mujer intensa, lúcida, lúdica e atrevida. No quieras enamorarte de una mujer así, porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no te ame, de una mujer así jamás se regresa. Este es un poema de Marta Rivera Garrido, poeta dominicana, hoy pues festejando el Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos y comenzamos. El nacer te lo da tu mamá, tu papá. El crecer, los amigos, los maestros y mucha gente más. El vivir, tu familia, tu marido, tus hijos, tus sobrinos. El morir te lo quita la vida. Y todo junto es un gran círculo de la vida. Bienvenidos a este su programa. Y bueno, pues otra vez bienvenidos a este su programa, El Círculo de la Vida. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este sábado alegre, en este sábado de verdad muy, muy tranquilito. También hay que disfrutarlo con la familia, previo al Día Internacional de la Mujer. Y bueno, felicidades a toda la gente en este 7 de marzo, a toda la gente que lleva el nombre de Julián, Pablo, Lorenzo. Felicidad, mucha felicidad y muchas felicidades porque hoy es su santo. Si usted está cumpliendo años o festejando algo de manera particular, también reciban un gran abrazo de parte de todos nosotros. Y bueno, pues les quiero decir que un día como hoy, un 7 de marzo, pero en 1815, en Michoacán, aquí en nuestro México, se llevó a cabo la instalación del Supremo Tribunal de Justicia. Esto es un antecedente histórico que así nos los dan. También un día como hoy, para el 1938, nace el biólogo norteamericano David Baltimore, quien en 1975 se convirtió en el Premio Nobel de la Medicina. Y bueno, pues también, y por último, un día como hoy, pero el año 2010,
Catherine Bigelow, bueno, pues gana el Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker. Esto es importante porque ella se convirtió en la primera mujer en la historia que ganó un premio Oscar en esa categoría. Esto es lo que ha pasado un día como hoy de diferentes años. Y ahora vamos a ir a nuestro decreto de la semana. Y bueno, nuestro decreto es el siguiente: todo es perfecto en la infinidad de la vida, por el cual me encuentro en plenitud y completo. Así sea. Vamos a decirlo diariamente durante toda la semana y van a ver que nuestra historia empieza a cambiar. Ahora vamos con el chico guapo del programa, con Israel Salgado, a la sección de Paseando por. Muchísimas gracias, Rosy. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a esta su sección Paseando por. Primero que nada, les quiero mandar un muy fuerte saludo a todas las amigas que nos sintonizan y que nos permiten entrar a sus casas, a sus hogares, a través de sus pantallas de televisión. El día de mañana, la ONU ha declarado que se conmemora o se celebra el Día de la Mujer. Les quiero mandar, por supuesto, un enorme abrazo, sobre todo a mi hermana, también a mi mamá. Muchísimas felicidades. Te quiero comentar que va a iniciar también en diferentes sedes, entre ellas el CENART, entre ellas Bellas Artes, el Círculo, el Festival Internacional Esto es Mozart, en donde nos van a deleitar las diferentes sinfónicas que se encuentran en la Ciudad de México con las interpretaciones de este artista clásico, este artista que, caray, nos enchina la piel cada vez que lo escuchamos. Te recomiendo muchísimo que lo vayas a ver y que consultes la cartelera para ver, puesto que son sedes itinerantes, te repito. Por último, también te quiero decir que puedes asistir a un taller de reconocimiento personal, un taller de crecimiento personal y espiritual que se llama Vivir la Vida con Amor. Nuestra hostess, la que va a impartir este curso es ni más ni menos que nuestra queridísima Rosy Johnston. Entonces, de verdad, inscríbete, no te lo puedes perder, para que veas cómo amarte a ti mismo y después poder amar a los demás. Para mayores informes tienes que llamar al 5555 0206 84 y seguramente ahí te daremos todos los informes. También quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos de Adidas. Nuestros amigos de Adidas en esta ocasión nos han enviado todo un kit de su línea Body Care, en donde se están inspirando en la UEFA Champions League para todos los que somos superfutboleros y todos los que nos encanta esta pasión que vivimos con el fútbol. De verdad, es una fragancia muy masculina, una fragancia bastante innovadora y bastante deportiva. Así es que, si tienes oportunidad, ve directamente a tu tienda de conveniencia y adquiérelos. Muchísimas gracias, amigos de Adidas. Regresamos contigo, Rosy, hasta el otro lado del estudio. Y bueno, pues Tupperware nos está invitando a que utilicemos no nada más en el mes pasado, el mes del amor, sino también en este mes y siempre estas tazas que son muy prácticas, tazas Illumina Love, que bueno, pues Tupperware nos dice que nos pueden servir para té, para café, compartirlo con nuestra pareja, pues al final vienen dos, se pueden compartir de alguna manera. Y también están los botes Toque Mágico Blossom Love, que bueno, pues aquí podemos poner y colocar todo lo que queramos, semillas, podemos colocar harinas o podemos, ¿por qué no?, unos bombones, ¿no? Y nos los llevamos y los podemos compartir con nuestros compañeros o con el amor de nuestra vida. Esto nos ofrece Tupperware. Vamos a ir a nuestro corte comercial. Estamos de regreso aquí rapidísimo en su programa El Círculo de la Vida. Y bueno, pues después de este corte comercial y seguimos aquí en su programa El Círculo de la Vida, queremos presentarles con mucho gusto, con mucho cariño, de verdad, para mí en este festejo del Día Internacional de la Mujer, pues a una gran mujer, a Perla Barajas. Ella es chef, ella tiene un restaurante que se llama Las Enchiladas, en donde tiene una gran variedad. Hoy te vamos a platicar de ello. Perla, ¿cómo estás? Hola, Rosy. Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, pues estamos de verdad muy contentos de que vengas. Además, yo estoy contenta, más feliz, porque
Perla ha tenido una gran deferencia para una servidora y bueno, pues ha creado las enchiladas a la Rosy Johnston, compañeros. Ok, Israel, de verdad, esto es delicioso. El procedimiento para que ella pudiera crearlas fue decirme, Rosy, por favor, ¿puedes darme elementos gastronómicos, cosas que te gusten a ti comer, ¿no? Y bueno, pues así lo hice. Ha creado una cosa maravillosa, deliciosa. Que Perla, pues eso es lo que nos traes hoy y de verdad que te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, mira, la verdad para mí es un honor el haber elaborado estas enchiladas. Son en tu honor. La verdad es que estas enchiladas encierran mucha frescura y encierran mucho de ti. Pues no sé, tenemos elementos verdes, que son tu frescura. Tenemos elementos rojos, que son tu pasión, porque tú tienes un corazón apasionado. Ay, muchas gracias. Tenemos el elemento blanco, que es el coco, que es tu parte interna, tu fe. Tenemos pues aquí el acuyo, que tú me indicaste que te agradaba. Me encanta. Y pues la verdad es que el acuyo es una planta que da unas hojas de forma de corazón así enorme, como el tuyo, y además el sabor es perdurable y muy fresco. Y yo pues lo hice pensando de esa forma. Yo dije que este platillo sí te identifica, Ay, por el muchísimas sabor, gracias. por los colores y porque llevan tu esencia. Esta cebollita es hasta dorada, de verdad, tiene color dorado la cebollita. Sí, sí. El color de la cebolla dorada lo pensé porque yo te veo como una mujer próspera. Ay, gracias. Y próspera Dios, en todos te- los aspectos, no nada más económicamente. Gracias, sí, muchas y entonces, precisamente por eso le di el color a la cebolla de esa forma. Muy bien, bueno, y están rellenas de... Están rellenas de lomo de cerdo. Ajá, porque delicioso también. a ti te encanta la Ajá. carne de cerdo. Bueno, tú comes de todo, De ¿verdad? todo, la verdad es que sí, no tengo mucho problema. Pero la combinación del coco, que realmente tiene un sabor así asiático. Ajá, sí, es Sí, delicioso. entonces es delicioso. Entonces combinamos el cerdo con el dulcecito del coco, le pusimos un toque picante, porque tú también eres muy picante. Y entonces le da un sabor exquisito. Ajá, muy bien. Creo que ya tuvimos Son la oportunidad deliciosas, sí, de probarlas en yo otro las probé, momento. son deliciosas y la verdad es que yo te lo agradezco mucho. La gente puede ir a probar estas enchiladas y muchas una gran variedad, Perla, que tú tienes. Por favor, comenta algunas de las muchas. ¿Cuántas variedades? ¿Cuál es la cantidad de variedad que tienes? Tenemos más de 400 variedades. 400, que es mucho. Bueno, abarcamos todo lo que es la República Mexicana. Ajá. Nosotros hemos creado así fácil un 85% de todo lo que nosotros vendemos y ofrecemos a nuestros clientes. Tenemos unas enchiladas de salsa de chocolate, nosotros tenemos de frutos de pasión, de sandía, de frutos de temporada. Pueden ser enchiladas que no te imaginas Unas y de que salsa ahí de puedes sandía probar. que tienes Salsa de deliciosa. sandía con habanero, que son deliciosas. Son maravillosas. Tenemos, no sé, De pétalos de rosa pétalos de también. rosa. Llámese la carta, o sea. Sí, porque la tengo cada 8 días de ahí. Sí. ¿Qué más tienes? ¿Qué más la gente puede llegar? Es un lugar muy acogedor. Entonces, la gente cuando llega, ¿qué más puede recibir de distinción en tu lugar? Perla? Bueno, independientemente de las enchiladas, nosotros manejamos otros platillos como son los chilaquiles, que también le damos una gran variedad. 5, 4, 3. Y bueno, pues ya regresamos del corte comercial aquí en su programa El Círculo de la Vida. Estamos muy contentos todos festejando a la mujer, el Día Internacional de la Mujer es mañana, así es que bueno, pues estamos muy felices. Y yo estoy todavía más porque justamente estoy al lado de una gran mujer. Ella se dedica a lo maravilloso y extraordinario que es nuestra gastronomía en México. Y sobre todo las enchiladas y los chilaquiles que son muy nuestros. Perla, ¿cómo estás? ¿Qué Me tal, da mucho Rosy? gusto saludarte. Bienvenida. Gracias. Es un honor, la verdad, estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Perla Barajas, ella es chef y tiene un restaurante delicioso, maravilloso, que son las enchiladas. Y que bueno, justamente hoy nos has traído un delicioso platillo. Yo estoy muy contenta porque, y muy agradecida, porque ha tenido una gran deferencia para con una servidora y ha creado las enchiladas a la Rosy Johnston, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy, bueno, justo nos va a presentar Perla, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros elaboramos este platillo de acuerdo a los gustos de Rosy. Rosy me dijo, me encanta el coco,
me encanta el acuyo. Y entonces yo viendo la personalidad de Rosy, bueno, yo no sé mucho de eso, pero yo siento que este platillo refleja tu personalidad, como lo es el verde, que es frescura, tú eres una mujer fresca. Tenemos las fresas, que es tu pasión por tu trabajo, tu pasión por todo, por la vida. Por la vida misma, claro. Tenemos, no sé, el coco, que representa tu fe, tu parte interna. El acuyo, que es una hoja en forma de corazón enorme como el tuyo. Ay, muchas gracias. Y aquí tenemos la cebolla dorada, Ajá. que es tu parte próspera. Ay, muchas ¿Sí? gracias. Esto está relleno de lomo de cerdo. ¿Por qué? Porque es una combinación perfecta de lomo de cerdo con esta salsa que es muy asiática. Es una receta deliciosa, son unas enchiladas, de verdad que yo ya tuve el gusto, el placer de disfrutarlas y no me arrepiento en absoluto para nada de haberlas comido ya como unas 5 veces. Muchas gracias, Perla. Pero bueno, pues al final a mí me gusta esto mucho porque tú estás manejando una cuestión un tanto integral. Tenemos la parte de carne, la parte de maíz, pero también está toda esta parte de fruta. Tú mucho manejas esto. Sí, yo manejo mucho porque a mí ese tipo de combinaciones me gusta mucho. Yo quiero que la gente sepa que hay más de las enchiladas verdes, de las enchiladas de mole y de lo que conocemos. Hay más de esto, porque pueden probar unas enchiladas al chocolate, que realmente es una salsa deliciosa, o alguna de frutas, como es de fresa, como de sandía. No sé, realmente atrévanse a probar algo diferente. Perla, la variedad, ¿cuál es la variedad de enchiladas que manejas? La cantidad. Tenemos más de 400 variedades. Es mucho, son muchos 400. Sí, porque manejamos diferentes tipos de tortilla, diferentes tipos de relleno, manejamos carnes finas, quesos. Bueno, necesitan visitarnos para que ustedes vean la cantidad de variedad que tenemos. Claro. Les va a agradar mucho. Sí, claro. Y bueno, pues, ¿qué días la gente puede irte a visitar? Puede irlos a visitar. Nuestro servicio es de viernes a domingo de 9 a 5 de la tarde. ¿Y puedo decir la ubicación? Sí, por favor, Estamos dirección, en Tutláhuac, teléfono. Manzana 410, lote 10, en el fraccionamiento Ciudad Azteca, en Ecatepec, Estado de México. Y mi teléfono es el 55 28 98 74 85. Estamos para atenderles. Somos una empresa familiar. Trabajamos los hijos, la mamá, la tía. Y entonces, la verdad es que ustedes van a estar muy a gusto. Claro. Y también la gente puede encontrar, por ejemplo, no solamente enchiladas, No, también chilaquiles, un café chilaquiles. delicioso, postres maravillosos. Así es, todo muy mexicano, comenzando por los platos. Exactamente. Pero también, por ejemplo, tu café que tienes, ¿no? También manejas un champurrado Sí, muy rico, sí, ¿no? manejamos manejamos café chiapaneco, veracruzano, oaxaqueño. Entonces, queremos que la gente conozca parte de nuestra gastronomía mexicana. Claro, así Sí, debe de es ser. Muy Así interesante. debe de ser. Y bueno, también de alguna manera tienes una variedad interesante en sopas también, Sí, Perla. sí, la gente puede llegar antes de su platillo, nosotros les damos una sopa de entrada, puede El otro conocer día un yo probé elopozole. una muy rica. ¿De qué fue? La que nos hiciste el otro día, la última vez que fui. Pues posiblemente haya sido un caldo mixteco. No, era algo súper delicioso. O Sí. sea, el caldo ya lo he probado también, pero era otra, no me acuerdo, ¿no se acuerdan cuál era? No, ¿verdad? Delicioso también. Sí, me cada encantó. semana cambiamos la sopa de entrada. Cada semana cambiamos el atole. Por ejemplo, esta semana vamos a tener el de guayaba con chocolate. Ay, qué delicia. Atrévanse a probarlo. Qué delicia. Muy bien, pues por favor, ¿qué días la gente puede otra vez, por favor, visitar? Viernes a domingo de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 12 tenemos desayunos, pero desde el horario de apertura nosotros tenemos las especialidades. Ajá, muy bien, bueno, y queremos decirle que si usted quiere probar justo estas enchiladas, lo puede hacer, ¿verdad? Porque Claro ya que está en la sí, carta. ya está en el menú. Muy bien. Entonces pruébenlas, de verdad no se van a arrepentir. Bueno, pues muchísimas gracias, Perla. Esta No, es tu gracias casa, de a verdad que ti. estamos muy contentos y bueno, pues nosotros sabemos ahorita lo propio, ¿verdad? Pero ya que nos vayamos a corte, voy a probar estas deliciosas enchiladas que yo sé, ya lo he probado, ya lo he hecho y de verdad se las recomiendo mucho. Gracias, Perla Barajas, muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Vamos a nuestro corte comercial, regresamos con todos ustedes. Estamos aquí en su programa El Círculo de la Vida.
bueno, estamos de regreso después de este corte comercial aquí en su programa El Círculo de la Vida. Muy contentos, como siempre, previos al Día Internacional de la Mujer. Y justo por esta fecha también, bueno, pues tenemos un tema interesantísimo. El día de hoy vamos a hablar con el licenciado Israel Durán Medina. Él es abogado y bueno, pues vamos a tocar un tema interesante, importante, a veces que se deja de lado, pero también un tema que debemos estar al pendiente de él: violencia intrafamiliar o violencia familiar. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Sí, en efecto hay una disyuntiva ahí legislativa en cuanto a si se debe llamar, si el término correcto debe ser violencia familiar o violencia intrafamiliar. El primer concepto de violencia intrafamiliar ya quedó superado por ser un concepto más complejo. Técnicamente, para efectos jurídicos, el concepto de violencia familiar viene a ser un concepto más sencillo para la impartición de justicia, en el caso que es al final de cuentas lo que se busca, ¿no? La violencia familiar es un concepto que resume y simplifica el trámite de los asuntos en esta materia. Bueno, pues qué bueno, eso es interesante. Israel, vamos a ir desde el punto 1, que es ¿qué es la violencia y cómo se da esta violencia intrafamiliar o familiar? Bueno, en primer término vamos a dejar ya atrás el concepto de intrafamiliar y vamos a llamarla como familiar. Muy bien. Porque precisamente ahí está una parte del detalle técnico de lo jurídico. Dejó de ser intrafamiliar porque el concepto únicamente contemplaba todo lo que estaba dentro de una familia o dentro de un núcleo familiar. Pero dada la problemática social y verdadera que existe en nuestro entorno, nos podemos dar cuenta de que las familias están compuestas por mucha gente que tiene un vínculo de parentesco, civil, o de los 3 tipos de parentescos que señala el Código Civil. Hay familias que están compuestas por personas que ni siquiera tienen uno de estos vínculos de parentesco. Sin embargo, se constituyen en el sujeto activo del delito cuando hablamos de la violencia familiar como delito, y estos en el concepto de violencia intrafamiliar quedaban fuera de la posibilidad de que se ejercitara. Pues es muy importante entonces este cambio, es súper importante. Es súper importante porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que el concepto de violencia familiar nos permite tomar el concepto para efectos de entender lo que es la familia, para efectos de la violencia familiar como delito, pues no necesariamente tiene que ser una persona que esté dentro o que tenga parentesco por consanguinidad o por afinidad o civil con la persona afectada, sino que basta que tenga, por ejemplo, una relación de padrinazgo o que sea una persona que llegó a vivir a la casa muy bien. Incluso puede ser en la casa, en el domicilio de la víctima o fuera del domicilio. El caso es de que haya un vínculo afectivo, un vínculo de un entorno familiar donde se puede ver y se puede dar el caso de que haya una afectación. Y si nos resumiéramos o lo concretáramos a lo intrafamiliar, estaríamos fuera de la posibilidad de hacer justicia, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí entra esto es muy importante lo que estás diciendo y de verdad que bueno que se ha hecho esta modificación, porque en México hay muchas familias que viven en común, ¿no? Viven en una casa, viven varios. Y resulta que la pareja de la tía que vino a vivir de Toluca hace o comete algún tipo de violencia hacia alguien de la familia que él no tiene nada que ver, porque al ser parte, al ser la pareja, todavía ni estar casados ni nada por el estilo, salía de este rubro. Esto es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Sí, porque incluso la ley civil considera el concubinato dentro de lo que es directamente la violencia familiar como una especie de parentesco. El concubinato. Eso está perfecto. Pero el concubinato en términos de ley requiere de cierto tiempo de cohabitar, de vivir en calidad de pareja, haciendo vida marital juntos, pero requiere técnicamente de cierto tiempo de convivencia. Y hay veces que el novio de la mamá o la novia del papá tienen 5
6 semanas de vivir ahí y ya están cometiendo violencia familiar. Exacto. Y esto, si el concepto no fuera así de amplio, no estaríamos en posibilidad de que fuera punible en el caso de estas personas. Qué bueno, me la gustó conducta, mucho ¿no? esto, La sí. conducta típica, que nosotros le llamamos Ajá. conducta típica, la que básicamente lo que es un delito. Muy bien, sí, muy bien. Oye, ¿ante qué autoridades se ventilan estos problemas de violencia familiar? ¿Con quién se llega? ¿No? Ya se está cometiendo la situación, quiere ir a denunciar la gente, que es muy importante convencerlos y que estemos convencidas las mujeres de ir a denunciar, porque a veces da hasta miedo, ¿no? Pararse en algún lugar de estos. Fíjate, esta es también muy importante, esta pregunta. Originalmente, siempre que tratamos el tema de violencia familiar, pensamos en la violencia familiar como delito exclusivamente. Ajá. Estamos en el terreno de la materia penal como delito. Sí. Sin embargo, la violencia familiar es una institución jurídica que está tutelada por otras leyes, por leyes administrativas o por leyes civiles. En el caso de México, pues por los códigos civiles de las entidades federativas. Ajá. Y desde ese punto de vista, cada tipo de violencia familiar, ya sea tratada a nivel administrativo o tratada a nivel civil, es decir, ante un juez de lo civil en un juicio propiamente, o ante una autoridad penal, tiene efectos jurídicos distintos cada una de ellas. O sea, repercute de forma distinta el hecho de que Diferente. presentemos una denuncia ante una autoridad administrativa. Eso trae efectos de carácter administrativo. Ajá. Pero si nos constituimos, por ejemplo, ante un juez de lo familiar, ¿verdad? En lo que es la materia propiamente civil, trae otros efectos, como pueden ser pérdida de la patria potestad, pérdida de la custodia. La persona que comete la violencia familiar puede ser condenada al pago de daños y perjuicios. Y por esa línea nos iríamos en tratándose de la violencia familiar en el terreno de lo familiar, del derecho familiar. Ok. Pero en tratándose de lo administrativo, hay instancias, hay autoridades administrativas en donde las personas pueden ocurrir a hacer una denuncia de este tipo y en ese caso las cuestiones serían más bien de tipo conciliatorio. O sea, y esto es bien importante porque la persona que busque la administración de justicia en ese sentido, pues tiene que ser consciente de qué se va a encontrar al presentarse ante cada autoridad. Exacto. Ante una autoridad administrativa, por ejemplo, se llevan 2 procedimientos administrativos. Uno de ellos, ¿verdad?, es con efectos conciliatorios. Ajá. Va uno, se presenta, hace su denuncia y en una sola audiencia la autoridad trata de avenir a las partes, de conciliarlas y de que firmen un convenio, ¿verdad?, donde mutuamente se tiene que establecer obligaciones de respeto y sobre todo de la persona que está cometiendo la violencia familiar. Ok. Y en ese sentido, se culmina este procedimiento con un convenio que es obligatorio para las partes y sobre todo para la que Para está el que cometiendo la violencia familiar. Ok. Y hay otro procedimiento de amigable composición que es una especie de mini juicio donde se tienen que aportar las pruebas pertinentes y la autoridad se tiene que pronunciar con una resolución al respecto. Y ya para concluir en este sentido, este tipo de resoluciones, ya sea el convenio pactado entre las partes ante esa autoridad o la resolución laudo, que así se le conoce, si la persona que tiene que cumplir con esas obligaciones incumple, puede hacerse acreedora a una sanción que puede ir desde una multa de 30 salarios mínimos hasta 180 o incluso un arresto administrativo por 36 horas. Ese sería el tope de la materia administrativa y de tratar este tema ante una autoridad administrativa. Ok, esa es la parte administrativa. Ahora vamos a ir con la parte civil. Aquí entra el juez y toda esta situación. Si tú me permites, si la gente nos deja, también vamos a ir a nuestro corte comercial, pero queremos invitar a todos, y ya nos contesta esta pregunta, Israel, ¿te parece bien? Que nos llamen también, que nos manden por Twitter, por Facebook sus preguntas, nos va a dar mucho gusto, Israel. Con muchísimo gusto se las contesta el licenciado Israel Durán, bueno, pues es experto en la materia. Y pues regresamos Israel, ahorita vamos con más respuestas a muchas preguntas que tenemos sobre el tema de violencia familiar. Vamos, regresamos.
Y bueno, estamos de regreso después de nuestro corte comercial aquí en su programa El Círculo de la Vida, platicando con el licenciado Israel Durán, que bueno, estamos en un tema buenísimo, como siempre, aquí en su programa. Pero ahora, con esta situación de que mañana es Día Internacional de la Mujer, estamos tocando temas, pues, muy de nosotras también, ¿no? Muy de las mujeres, pero también muy de la familia. No vamos a segregar aquí nada ni a nadie. Nos quedamos, Israel, en la pregunta, ¿en qué momento entra esta parte civil? ¿En qué momento se recurre a la parte civil cuando hay violencia familiar? Bueno, primero es importante establecer que de las 3 instancias o las autoridades a las que podemos acudir, no existe una obligatoriedad de presentarse a una primero o a una después. Es muy buen punto. O sea, no va en orden gradual. Simplemente son instancias que están ahí para que el ciudadano, o en este caso, la mayoría de los casos, las ciudadanas, acudan a estas instituciones según cómo puedan, cómo calculen que puedan resolver este tipo de problemas. Si estamos ante un caso de violencia familiar muy severo, de que ya estamos hablando de lesiones graves, creo que resulta intrascendente acudir ante una autoridad administrativa donde las consecuencias podrían ser muy limitadas, como lo hablamos. Sí. Entonces, ahí tendríamos que acudir ante una autoridad penal, pero bueno, eso lo podemos hablar después de este punto. Llegamos a una instancia civil cuando... Aquí hay que considerar de que cuando estamos ante un juez de lo familiar estamos hablando no propiamente de una demanda que se ejerce como violencia familiar, sino que la violencia familiar es una institución jurídica que el juez debe considerar en muchos casos, por ejemplo, en un juicio de divorcio. En un juicio de divorcio existe desde que se entabla una demanda, en la demanda debe venir un capítulo de previsiones que debe tomar un juez y que la parte actora le solicita al juez, donde dice, ¿sabes qué? Estas son cosas preventivas. O sea, preventivamente ponme a salvo a la persona que está sufriendo la violencia familiar, ¿verdad? Entonces, es un capítulo de solicitudes preventivas que debe incluso el juez preventivamente dictar una resolución. ¿Cuáles pueden ser estas cosas? Pues si la persona que está sufriendo violencia familiar está bajo la custodia de la persona que ejerce la patria potestad, ejerce la guardia y custodia, y la persona que ejerce la violencia, pues el juez tendrá que prever al respecto provisionalmente, son medidas provisionales, para efecto de que de forma provisional quede fuera del alcance de los ataques o de la violencia que está ejerciendo esta persona. Las consecuencias al final de un juicio, una vez que ya se tomaron a cabo las medidas preventivas por parte del juez, al final esas preventivas se convierten en definitivas, ya cuando concluyó el juicio. Sin embargo, en el inter del juicio hay que proteger a las personas que están resintiendo la violencia. Y en ese sentido, pues estamos hablando de un mundo de situaciones en las cuales se puede presentar la institución de la violencia familiar en materia civil, porque podemos estar hablando de guardia y custodia de un menor, de que la pierda o no, la pierda uno de los padres, o podemos estar hablando de pérdida de patria potestad, y en todo ese entorno hay muchos factores. Podemos estar hablando de un procedimiento de interdicción de una persona, o sea, se considera interdicto a una persona que tiene problemas con sus facultades mentales, por ejemplo, que se equipara jurídicamente a la debilidad jurídica que tiene un menor para defender sus derechos. Entonces, un incapaz jurídicamente, así se les considera, según el Código Civil, tiene también que ser tutelado sus derechos, y en este sentido, pues es un mundo de situaciones en las que tiene que ver la violencia familiar, que se resuelve al final con pérdida de la tutela, pérdida de la patria potestad. Incluso podemos llegar al caso ya de que la persona que comete la violencia familiar puede perder hasta los derechos hereditarios con respecto a la persona con la que está cometiendo la violencia, porque no siempre son niños o menores o mujeres, a veces son ancianos, ¿no? Muy bien. Usted también, por ejemplo, un hijo a un padre, un hijo ya adulto a un padre, también aquí aplica. Y esto que estás comentando ahorita al final. Precisamente el Código Penal, en uno de sus tipos de violencia que establece, bueno, el Código Penal para el Distrito Federal establece 6 tipos de violencia, y uno de esos tipos de violencia son la violencia patrimonial o la violencia económica. Este tipo de violencia se da
cuando la persona decide tener un control del sujeto pasivo. El sujeto pasivo siempre va a ser el que resiente el delito, la víctima, ¿no? Claro. Cuando el sujeto activo, que en este caso es el delincuente, decide tener un control sobre los bienes muebles o inmuebles, sobre documentos importantes, o sea, le esconden documentos, lo privan del acceso a sus posesiones o derechos patrimoniales, aquí estamos ante un caso de violencia patrimonial o violencia económica, cuando la coacción por parte del sujeto activo viene por medio del control de su dinero, por ejemplo, ¿no? Okay. Ahí podemos dar el caso, o a manera de ejemplo, la hija malvada de un señor jubilado ya grande que tiene una pensión y que tiene que cobrar una pensión, y quien cobra la pensión es ella, y quien se hace cargo del dinero es ella, y quien le limita el dinero a esta persona es ella. Entonces, aquí hay un tipo de violencia económica, donde ella decide lo que le da o lo que no le da a esta persona para gastar. O sea, es un mundo de cosas. Sí. Y ahora, ¿cuándo se llega a la parte penal, Israel? Que ya, pues me imagino que ya es cuando hay una violencia ya muy fuerte, ¿no? Bueno, siempre que hay violencia, cualquier tipo de violencia en cualquier grado, puede llegar a cualquiera de las tres. Ya estamos en una instancia penal. O sea, ya estamos no en una instancia, ya estamos en posibilidad de hacerlo penal. ¿A qué nos referimos con hacerlo penal? Con acudir ante autoridades penales, que en este caso originalmente siempre es el Ministerio Público ante quien hay que constituirse, hacer una denuncia por el delito de violencia familiar. Y en este caso estamos cuando la violencia ya obliga al sujeto pasivo a presentarse ante esta autoridad, y una de las cosas más importantes es siempre el mal crédito que tiene la institución del Ministerio Público respecto de si se lleva a cabo, si procede o no procede, que es como normalmente se dice, la denuncia. Pues por desgracia aquí la situación es de que debe de proceder, pero la persona que se constituye ante una agencia del Ministerio Público debe apoyar, debe ayudar, debe coadyuvar con el Ministerio Público, llevándole las más pruebas posibles que tenga a su alcance para los efectos de que el Ministerio Público tenga la posibilidad de consignar ante un juez penal este asunto. O sea, es difícil, ¿no? Ok. Mira, ya nos están llegando preguntas del público y el tiempo se nos va. Seguramente te voy a pedir que vengas más adelante a que nos ayudes. Pero esa pregunta, por ejemplo, hace Jorge Méndez y pregunta, en caso de violencia a un menor, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién demanda? ¿Cómo está la situación? Bueno, el delito, ya como la violencia familiar como delito, o sea, ya en el terreno de lo penal, señala que el delito es de querella. ¿Qué quiere decir de querella? Que este delito solo lo puede denunciar la persona directamente afectada. Si no lo presenta, si la denuncia o la querella propiamente no la presenta la persona directamente afectada, no va a proceder, salvo en los casos de que la violencia se esté ejerciendo sobre un menor o sobre un incapaz. Y en este sentido, el delito ya no es de querella y se transforma en un delito de oficio, que cualquier persona puede presentarse ante la institución del Ministerio Público a denunciar, y el Ministerio Público tiene la obligación, cualquier persona puede ser un vecino, que tenga conocimiento. Nada más que mucho ojo. La mala interpretación de lo que pudiera ser violencia familiar puede llevar a hacer denuncias que no necesariamente sean procedentes, ¿verdad? Pero bueno, sí, como es un delito ya de oficio en ese caso, cualquier persona se puede presentar a hacer la denuncia al respecto, y el Ministerio Público tiene la obligación de integrar averiguación previa para los efectos de consignar al que ejerce la violencia. Muy bien. Pues Israel, mira, aquí tengo más preguntas, te las voy a dar y que la gente, si tú se las puedes contestar a las personas y ya se las mandas, nos han dejado sus datos, pero es muy importante, nos preguntan tipos de violencia, por ejemplo, que también es o sea, necesitamos saber cuántos tipos de violencia, ya nos decías algunos hace ratito, todo este procedimiento que al final... El cómo llegar con la instancia, ¿no? Cómo quitarte ese miedo a que vas a vivir y sufrir cosas que a lo mejor antes, o no sé si todavía, se sufrían al llegar a un MP o a llegar a donde fuera, ¿no? A la parte administrativa, a la parte civil. Hay que quitarnos esto. Eso también preguntan aquí sobre qué aconsejas, en fin.
tipos de violencia que hay en la ley, ya decíamos, y también todo este procedimiento que se está dando hoy en día en México, que no nada más es violencia, decíamos, a la mujer, también es violencia a los niños, hay violencia a las personas de la tercera edad, etcétera. Todo esto, pues yo creo que seguro va a ser en otro programa, si tú nos permites venir. Sí, con gusto. Bueno, nada más puntualizar. El Código Penal para el Distrito Federal, y hago esta aclaración porque cada código penal de cada estado tiene una variación en cuanto a estos conceptos, pero en el Distrito Federal se consideran 6 tipos de violencia. Lo que es violencia física, violencia psicoemocional, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia económica y por último, violencia al derecho de procreación de la mujer, que es muy específico en los derechos, específicamente este último tipo de violencia es dirigido a la mujer, al hecho de que ella tenga la libertad de ejercer su derecho de procreación sobre los hijos que decide tener, sobre si se decide embarazar o no se decide embarazar, sobre si quiere tener un hijo con hoy y otro hijo dentro de 3 o 4 años. Nadie puede coaccionarla, esto ya está debidamente tutelado por la ley, en el sentido de que este es un derecho. La decisión ya la toma la mujer y es su derecho. Es su derecho y específicamente ahí sí no entran, pues desde luego menores, niños incapaces, sino el derecho de la mujer al libre espaciamiento de sus hijos y a sus embarazos, como ella lo decía. Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestro corte comercial. Israel Durán Medina, él es abogado. Y bueno, pues si ustedes tienen más dudas, comentarios, etcétera, pues ahí están las redes para que se puedan comunicar con él, sus medios. Vamos a nuestro corte y regresamos. Muchas gracias, Israel, te agradezco mucho. Gracias. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa El Círculo de la Vida. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este sábado, Israel. Un sábado muy a gusto, muy sabrosito, como siempre, ¿no? Pues ya se empiezan a sentir los calores de la primavera. Y como siempre, amigas, amigos, estamos muy contentos de que nos permitan entrar a sus hogares a través de sus pantallas de televisión. Y tenemos muchísimas llamadas, Rosy. Muchas gracias por seguir contactándonos a través de las redes sociales. A Vianey Camacho, Ivette Trujillo, Dianita, que es una seguidora de Facebook muy leal, ¿no? A Ale Monroy y, por supuesto, a la pequeñísima Vale, que también siempre nos ve. Ale Pérez Mar, también le mandamos un saludo. A Pilar, también a toda la gente que siempre está comunicando. Y a todas las mujeres, a todas las mujeres que nos sintonizan, también muchísimas felicidades el día de mañana, ya es su día. Exactamente, muchas felicidades. Y bueno, pues también queremos recomendarles que se sigan comunicando con nosotros por vías de redes sociales, por ejemplo, internet puede ser red social, Twitter, Facebook aparece en pantalla, también nuestro teléfono también está apareciendo. Y también les queremos recomendar, bueno, ya Israel más adelante y en otros programas, y ya también lo ha hecho, invitarlos a nuestro taller. Es un taller que de verdad está muy interesante, es el taller de Vivir con Amor. Ese taller lo va a impartir, bueno, lo va a impartir una servidora, y vamos a hablar justamente primero del amor para nosotros mismos, el amor propio. Después de ahí el amor para compartir con la pareja, con la familia, con los hijos, con los hermanos. Vamos a tener meditación guiada maravillosa con el arcángel, invocando obviamente al arcángel Chamuel. Vamos a tener cosas muy padres en este taller que va a ser ya el día 26 de abril, así es que bueno, están todos invitados. Y también Emisora Cultural Mexicana Israel los está invitando al curso de locución, conducción y expresión oral para que ustedes, bueno, pues se comuniquen. Aparecen los teléfonos en pantalla. Empieza ya el 11 de abril, así es que bueno, pues no pierdan tiempo, no se van a arrepentir de este curso de locución, conducción y expresión. En donde además nos regalan al final un certificado, ¿es correcto? No lo regalan, obtienes tu certificado, obtienes tu certificado después de unas prácticas, obtienes tu certificado de locución ante la SEP y esto es muy importante. Muchísimas gracias, Israel, y que la gente se siga comunicando. Vamos a ir ahora a nuestro cierre maravilloso de programa. Vamos con nuestros amigos que están maravillosos, que iniciaron el programa de manera espectacular. Vamos con una melodía preciosa también, La Llorona, con mucho gusto para todos ustedes. Vamos a escucharlos. ¡Bravo! Kisaya teo kalitonal chukani
ya teocali tonar chukani ikuak panognitak cual meskigui pilguil kaya chukani tlaltonan silnik nel toka cual neskit tlatelilguil kaya chukani tlaltonan silnik nel toka ikyono chukani 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 tigui kaltoyak ikyono chukani 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 tigui kaltoyak Chitlapachomo tilmantli chokani pampani miki sin segual intlayelistli kugualcani chokani amokawak nitlasolsin Bravo, muchas felicidades. Muchas Bienvenidas, felicidades, Naye, déjame darte un beso. Muchas felicidades, muchas felicidades. Qué hermosa flor tenemos aquí. Bueno, pues platícanos, Nayeli. Bueno, primeramente queremos agradecerle muchísimo a Nayeli Cortés, que está aquí con nosotros. Y bueno, un abrazo también muy grande a Arturo, que lo queremos muchísimo. Y así es estas cuestiones de la vida. Pero Naye ha cantado 2 melodías al inicio del programa, al final de este programa, maravillosas. Esta canción que tú la interpretas de manera extraordinaria, ¿desde hace cuánto, Nayeli? Desde hace 7 años en el espectáculo de La Llorona, que se lleva año con año en el embarcadero de Cuemanco. Desde hace 23 años se realiza. Muy bien, porque lo que queremos mencionarles es que Nayeli, bueno, pues es la voz oficial, ella canta en todo el espectáculo, en todo el evento, es la voz oficial y también, bueno, pues con músicos extraordinarios, ¿verdad? Ahí en La Llorona. Así es, con 8 músicos extraordinarios tocando completamente en vivo ahí en las Chinampas en la noche, en Cuemanco. ¿Qué pasa, Nayeli, cuando cantas esta canción de La Llorona y algunas otras que interpretas en lenguas, yo digo idiomas, ¿no? Pero sí, es que al final que sí son nuestros idiomas. ¿Qué pasa en Nayeli? Bueno, realmente es una satisfacción porque Xochimilco de noche es completamente diferente. El embarcadero Cuemanco es lo último que queda ya en cuestión de la chinampa. El embarcadero como que no tiene absolutamente casas ni nada, es la chinampa como tal. Y el retomar el náhuatl, pues yo creo que es como que ya lo traemos en la sangre cuando la gente se empieza a simbrar, ¿no? Más esta canción de Llorona en particular, que la empieza uno a cantar y no necesita presentación porque inmediatamente la gente sabe que es La Llorona, ¿no? Claro que sí. No entiende el náhuatl, pero yo creo que ya lo traemos como que en la sangre y te empieza a vibrar. A mí me gustaría que nos contaran un poquitito sobre sus trajes, porque a ver si me ayudan los compañeros camarógrafos, están preciosísimos. Presúmanos sus trajes. Bueno, para empezar, Valeria es la flor más bella elegido 2014. Muy bien, felicidades, vale. Ella está próxima a entregar ya su corona en el 2015. Sí, ahorita van a platicar de la flor más bella, sí. Y bueno, pues el atuendo que trae es el atuendo original del Altiplano Central. Este es el atuendo que se utilizaba en lo que es la Ciudad de México. Ella ahorita Valeria nos va a explicar poco a poco. Ella ya es ganadora, trae un atuendo de gala, pero las concursantes todas van vestidas con el atuendo y todavía retomamos. Es como volver a un Xochimilco que sigue siendo. Claro. Está todavía presente, ¿no? Está vivo, precioso, ¿no? siempre Sí. es precioso. Bueno, pues muchísimas gracias y no seas malita, le puedes comentar a la gente cuándo va a ser este evento tan espectacular que ya esperamos cada año en Xochimilco. Pues inaugura el 22 de marzo. Ese es muy importante porque van a conocer a todas las participantes que realmente hacen su desfile para que la gente las vea más de cerca
Posteriormente, la semifinal se realiza en el embarcadero Cuemanco, en la laguna de Tlilac. Ahí es donde ellas dan su mensaje ya por primera vez ante un jurado calificador, ante un notario público, porque esto es completamente transparente, por eso está el notario público. Se seleccionan los 20 mejores mensajes y el 27, que es día viernes, como dice Valeria, los esperamos en el embarcadero de Nativitas muy temprano a la canoa alegórica, porque ese día es el recorrido gratuito, Rosy. Esto es muy importante para las familias, porque pueden ir con toda su familia súper temprano, se suben a la trajinera, no se les va a cobrar absolutamente nada del recorrido y van a tener oportunidad de ver a las trajineras engalanadas con flores naturales, que es el único día del año que pasa esto, y a todas las flores más bellas del ejido. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esta, como siempre, es su casa y pues ahí estaremos, ¿no? En Xochimilco. Exacto, si hay que ir, vamos a ir. Muchas felicidades, muchas felicidades. Qué hermosa, de verdad. Y muchas gracias, Nayeli, como siempre. Gracias, bueno, Rosy. pues con esto estamos engalanando el cierre de nuestro programa, El Círculo de la Vida. Estamos muy contentos, de verdad, que usted nos permite estar en su casita a esta hora. Así es que, bueno, pues queremos agradecerle también a nuestros compañeros Miguel Medellín, director, Alejandro Barajas, cámara 1, Julio César Chávez, cámara 3, a Miguel Ángel Cornejo, cámara 2, a Sael Castoro, audio. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias a todos mis demás compañeros también de producción. Muchísimas gracias, Nadia, Israel, Germán, Montserrat, de todos, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos, gracias, disfrute de este sábado, hay que disfrutar el sábado, ¿verdad? Hay que ir a Xochimilco, vamos a Xochimilco por unas quesadillas. Gracias, hasta la próxima semana, descanse. Si la vida nos lo permite, el próximo sábado, Israel, Por nos aquí nos estaremos vemos. viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.